I couldn't have been happier because I got married in 78. I finally found the love of my life. I could spend the rest of the show just talking about how she saved me. I dated her secretly for 3.5 years because I didn't want Tiger Beat to find out. Han pasado décadas desde que Danny Osmond se convirtió en una figura pública querida, y su vida ha sido un libro abierto para personas de todo el mundo, pero hay un aspecto de su vida que ha elegido mantener oculto del ojo público, y ese es su matrimonio. Ahora que tiene 66 años, Danny está comenzando a hablar sobre las razones por las que no vemos muy a menudo a su esposa, Debbie. ¿Qué es lo que ha estado manteniendo en secreto durante todos estos años? ¿Por qué Debbie no lo acompaña en las alfombras rojas, en los eventos o en compromisos públicos? Vamos a explorarlo juntos. El viaje hacia la fama. El camino que Danny Osmond emprendió en el mundo de la música, la televisión y el entretenimiento comenzó de manera humilde, gracias a la influencia de su gran y unida familia. Danny fue el séptimo hijo de su familia desde el momento de su nacimiento, el 9 de diciembre de 1957, en la ciudad de Ogden, Utah. Como resultado del hecho de que sus padres, Olive May y George Ball Osmond, ya tenían una familia numerosa, Danny creció rodeado de hermanos. El hecho de que formara parte de una familia grande y activa se debió a que sus hermanos incluían a Berle, Tom, Alan, Wayne, Meryl, Jay y Jeme, además de su hermana Marie. Durante su infancia, Danny fue criado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que a menudo se conoce simplemente como la Iglesia Mormona o la Iglesia Sud. Esta fe fue un factor significativo en la formación de los valores de su familia y en la forma en que vivían sus vidas. Danny y sus hermanos pasaron su infancia en Utah, un estado con una comunidad religiosa sólida. Fue en ese estado donde aprendieron la importancia de la religión y la familia, así como la necesidad de ayudar a los demás. La familia Osmond poseía un talento musical innato. Conocidos colectivamente como los hermanos Osmond, los hermanos mayores de Danny, Alan, Wayne, Meryl y Jay, se unieron para formar un grupo vocal. Danny aún era un niño muy pequeño cuando comenzaron a presentarse juntos, y rápidamente ganaron popularidad gracias a su canto armónico y a sus presentaciones llenas de energía. Como resultado de su inusual combinación de talento e imagen saludable, los hermanos Osmond atrajeron mucha atención con sus frecuentes apariciones en programas de televisión y conciertos. Danny, quien tenía solo 5 años cuando se unió al grupo, pudo aprovechar las oportunidades que les brindó la creciente fama. Danny se convirtió rápidamente en el favorito del público gracias a su encanto infantil y a su brillante sonrisa, lo cual ayudó al grupo a atraer aún más atención. Debido al creciente éxito de los hermanos Osmond, la familia se mudó a Los Ángeles, California, para estar más cerca de la industria del entretenimiento. Una figura influyente en el descubrimiento de los hermanos Osmond fue el padre de Andy Williams, Jay Emerson Williams, quien también era un reconocido cantante y presentador de televisión. Andy Williams era el hijo de Jay Emerson Williams. Jay Emerson Williams fue la primera persona en presenciar a los hermanos Osmond, compuestos por Alan, Wayne, Meryl y Jay Osmond, actuando como un cuarteto de barbería en un programa transmitido desde Disneylandia, titulado Disneyland After Dark. Al quedar impresionado por su talento, sugirió que se presentaran a una audición para The Andy Williams Show, un conocido programa de variedades televisivas presentado por su hijo, Andy Williams. Andy no estaba del todo convencido al principio cuando su padre le pidió que invitara a los hermanos Osmond al programa en el que trabajaba. Incluir a niños pequeños en su show era algo que le generaba dudas, ya que creía que tal vez no armonizaba con el tono general del programa. Sin embargo, su padre lo animó a darles una oportunidad, aunque no fueran perfectos. Después de seguir el consejo de su padre, a los hermanos Osmond se les dio la oportunidad de actuar frente a una audiencia. ¿Y sabes qué pasó? Tras ver la impresionante actuación de los hermanos, Andy concluyó de inmediato que serían una excelente incorporación a su programa. El público los adoró por su talento, carisma y una armonía escénica verdaderamente única. En muy poco tiempo, los hermanos Osmond comenzaron a aparecer con regularidad en The Andy Williams Show y rápidamente conquistaron los corazones del público. Las familias de todo Estados Unidos comenzaron a familiarizarse con ellos gracias a sus apariciones, lo cual contribuyó significativamente a su creciente popularidad. En 1963, Danny Osmond, el más joven de los hermanos, hizo su debut en The Andy Williams Show. En ese entonces, apenas tenía 5 años. A través de su encantadora y entrañable interpretación de la conocida canción You Are My Sunshine, logró cautivar la atención del público gracias a su talento inesperado.
Esta actuación marcó el inicio de la aventura de Danny en la industria del entretenimiento, y pronto se uniría a sus hermanos mayores en presentaciones regulares en el programa. A lo largo de la década de los años 60, los hermanos Osmond continuaron haciendo apariciones en The Andy Williams Show, lo que les ayudó a consolidar una base de admiradores y establecerse como figuras reconocidas. En ocasiones, Marie, su hermana menor, también aparecía en el programa junto a ellos, lo que no solo impulsó aún más la popularidad creciente de la familia Osmond, sino que también demostró que el talento musical era una característica familiar. Tras sus constantes apariciones en The Andy Williams Show, la familia Osmond estableció una base sólida para una carrera próspera en el mundo del entretenimiento, una carrera que perduraría por mucho tiempo. La familia de Danny Osmond era única en muchos aspectos durante su infancia. Como resultado del hecho de que Beverly Tom, dos de sus hermanos mayores, nacieron sordos, se diferenciaban del resto de los hermanos Osmond. Debido a esto, el método de comunicación de la familia Osmond evolucionó hasta incluir el uso del lenguaje de señas como una parte esencial. Fue a través de la lengua de señas que Danny y sus hermanos pudieron comunicarse con Beverly Tom. Esta habilidad incluso se incorporó en las presentaciones que realizaban juntos. Tener miembros de su familia que eran sordos permitió a Danny desarrollar un gran sentido de comprensión y conexión con sus hermanos mientras crecía. Danny recuerda que, a diferencia de la mayoría de los niños de su edad, no pasaba mucho tiempo con otros niños de su misma edad. En cambio, él y sus hermanos fueron criados en la industria del entretenimiento, donde frecuentemente estaban rodeados de adultos y figuras reconocidas durante toda su infancia. Danny ha declarado que sus amigos no eran niños de su vecindario o escuela, sino adultos que eran figuras destacadas en el mundo del espectáculo. La peculiar crianza que tuvo Danny ayudó a moldear su vida e infundió en él una profunda pasión por el arte de actuar. Uno de los recuerdos más entrañables que guarda Danny es el resultado de las enseñanzas invaluables que recibió de estas figuras legendarias del entretenimiento. Comenzó a ver a Andy Williams como un guía y una figura paterna. Fue Andy Williams quien les dio a los Osmond su gran oportunidad en The Andy Williams Show. Una de las habilidades más importantes para cualquier artista es la capacidad de respirar correctamente al cantar, y Danny recuerda con gran cariño cómo Andy le enseñó a hacerlo. Las lecciones tempranas que recibió de Andy fueron como una clase magistral de interpretación, y Andy ayudó a Danny a comprender los enfoques adecuados para cantar correctamente. Observar a otras grandes estrellas, como Elvis Presley, fue otro medio a través del cual Danny fue influenciado. Cuando era joven, presenció la capacidad de Elvis para dominar a una audiencia con su carisma y su impresionante talento. Para un joven artista como Danny, presenciar la presencia imponente de Elvis en el escenario dejó una huella que no se olvidaría fácilmente. Danny era muy consciente de que quería incorporar eso en sus propias actuaciones. Otro componente de la educación única de Danny fue la oportunidad de colaborar con comediantes renombrados como Jerry Lewis, Milton Berle y Bob Hope. Le habría sido imposible adquirir las habilidades que aprendió de estos gigantes del humor en un aula o en una universidad. Danny pudo obtener una perspectiva interna de lo que realmente constituye una buena comedia al observar cómo hacían reír a la gente y cómo interactuaban con el público. Estuvo rodeado de algunas de las personas más talentosas de la industria del entretenimiento desde una edad temprana, y esta experiencia única le enseñó habilidades que lo acompañarían a lo largo de su carrera. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo desde muy joven. Aquellos años estuvieron llenos de eventos que muy pocas personas tienen la oportunidad de vivir, y tuvieron un impacto significativo en la vida y carrera de Danny de una manera poco convencional. Pasó su infancia observando y aprendiendo de los individuos más talentosos del mundo del entretenimiento. Esta exposición temprana a la industria lo puso en el camino para convertirse en un artista talentoso y querido por el público. El momento en que Danny Osmond comenzó a actuar junto a su hermana Marie en su programa de televisión Danny and Marie fue cuando su estrellato floreció. Desde temprana edad, Danny y Marie compartieron una conexión fuerte y única que llegaría a desempeñar un papel significativo en las vidas de ambos. Durante el tiempo en que los hermanos mayores de Danny estaban frecuentemente ocupados actuando y de gira con el grupo de Osmond Brothers, Danny y Marie se quedaban en casa. Como resultado, tenían mucho tiempo para pasar juntos. Desarrollaron una conexión sólida al pasar tiempo en el jardín, conversar y disfrutar de la compañía del otro. Como una muestra de lo cercanos que eran, Danny afirmó que habían sido mejores amigos desde el principio, debido a la conexión natural que existía entre Danny y Marie cuando eran mayores. Estaban particularmente bien preparados para la televisión.
se les presentó la oportunidad de conducir su propio programa de variedades, Danny and Marie. El programa se emitió desde 1976 hasta 1979. Tan pronto como se emitió el programa, se convirtió en un éxito instantáneo entre los espectadores, quienes disfrutaban viendo a la pareja de hermanos cantar, bailar y hacer reír a los demás juntos. El público pudo observar y experimentar la conexión natural que existía entre Danny y Marie. No se necesitaba un guión para ello. El hecho de que sus bromas y conversaciones fueran genuinas y dieran la impresión de que simplemente estaban siendo ellos mismos contribuyó a que su programa fuera aún más entrañable y divertido de ver. Durante ese tiempo, Danny y Marie fueron los coanfitriones más jóvenes de un programa de televisión, lo que contribuyó al éxito sin precedentes del espectáculo. Se convirtieron en figuras aún más excepcionales dentro del mundo del entretenimiento como resultado de ese logro. Este programa le brindó a Danny la oportunidad de conectarse con fanáticos de todas las edades, y su popularidad continuó creciendo a medida que se hacía conocido no solo por las familias en los Estados Unidos, sino también en otros países. Antes del lanzamiento de Danny and Marie, Danny ya se había establecido como artista en solitario y había comenzado a llamar la atención. A comienzos de la década de 1970, fue uno de los ídolos adolescentes más conocidos, y conquistó el corazón de jóvenes en todo el mundo. Gracias a su apariencia encantadora y su voz suave al cantar, se convirtió en el favorito de los adolescentes, y apareció en las portadas de varias revistas, incluidas publicaciones juveniles reconocidas como Tiger Beat, Flip y 16, para fomentar un sentido de conexión entre Danny y sus admiradores. Estas publicaciones incluían artículos, entrevistas y fotografías de él. Durante este periodo, Danny no solo actuaba en solitario, sino también junto a sus hermanos mayores. Gracias a su capacidad de combinar con éxito su carrera como solista con su trabajo como miembro de The Osmond Brothers, se destacó como una estrella en ascenso, muy talentosa y extremadamente trabajadora. Como resultado de su popularidad como chico de portada y cantante pop, se convirtió en uno de los ídolos adolescentes más populares a lo largo de los primeros años de la década de 1970. Durante este periodo, Danny vivió una etapa de crecimiento acelerado, convirtiéndose en uno de los rostros jóvenes más reconocidos en el mundo de la música y el entretenimiento. A través de su trabajo con Marie en el programa Danny and Marie, así como con su éxito como solista, se convirtió en una figura venerada entre los fanáticos más jóvenes y consolidó su posición en los anales de la historia de la cultura pop. Un cambio significativo ocurrió en la vida profesional y la imagen pública de la familia Osmond a lo largo de la década de 1980. Los Osmond eran bien conocidos por su estilo sano y apto para toda la familia durante un tiempo considerable. Este estilo fue desarrollado con la intención de atraer a audiencias jóvenes y familias. Además de cantar melodías alegres y vestir atuendos combinados, daban la impresión de ser un grupo muy feliz y bien arreglado. Sin embargo, para la década de 1980, deseaban desarrollarse como artistas y conectarse con una nueva audiencia, una que fuera mayor y con más experiencia que la anterior. Para tomar un rumbo diferente, los hermanos de Danny tomaron la decisión de concentrarse en la música country como su principal género musical. Sintieron que, al cantar música country, podrían conectarse con oyentes mayores de 18 años. Lograron alcanzar cierto nivel de éxito con este cambio, pero no lograron el mismo nivel de popularidad que habían tenido en el pasado. La música country les ofreció un nuevo comienzo, aunque en su mayoría fue un esfuerzo con un éxito moderado. Por otro lado, Danny decidió tomar un camino diferente e intentó restablecer su carrera en la música popular, considerando que su reputación aún estaba asociada con sus días como ídolo adolescente y entretenimiento familiar. Era muy consciente de que no sería una tarea fácil. Sin embargo, Danny estaba decidido a reinventarse y mostrar una faceta diferente de sus habilidades. Tomó una serie de acciones inesperadas para sacudir su imagen y sorprender a sus seguidores. Durante el año 1985, Danny apareció en un video musical completamente distinto a todo lo que había hecho antes. Participó como artista destacado en el video musical del tema Ambitious de Jeff Beck. Con la ayuda de este video, una variedad de personas, incluyendo figuras conocidas así como personas comunes, audicionaban para la oportunidad de actuar para el famoso guitarrista Jeff Beck. Muchas personas se sorprendieron por la aparición de Danny en este video, ya que no era el tipo de presentación pulida y apta para toda la familia por la que era conocido. Jim Yukich fue el director del video, mientras que Paul Flattery fue el productor. El video le ofreció a Danny la oportunidad de ser visto de una manera nueva y más sofisticada.
Al año siguiente, en 1986, Dani hizo otra aparición fuera de lo común. La canción Ranegua fue interpretada por Luis Cárdenas, y esta vez, Dani apareció en el video musical del tema. El video fue animado, y Dani hizo una aparición inesperada, lo cual demostró que estaba dispuesto a salir de su zona de confort y probar nuevos tipos de proyectos. Al realizar estas apariciones, Dani logró desvincularse de su imagen anterior como ídolo adolescente. Estas acciones demostraron que estaba dispuesto a experimentar con cosas nuevas y que no tenía miedo de correr riesgos. La forma en que otros percibían a Dani comenzó a cambiar como resultado de su decisión de asumir estos roles inesperados. Fue gracias a esta transición que pudo comenzar el proceso de reconstruir su carrera en la música popular, lo cual le brindó la oportunidad de interactuar con un público más amplio como músico adulto. Además de su extenso éxito en la industria musical, la vida personal de Danny Osmond ha generado una gran curiosidad y atención. Matrimonio duradero y familia feliz. Su matrimonio largo y exitoso, así como su familia unida, han cautivado la atención de muchas personas. Danny está casado con Debbie, y la historia de amor entre ambos es una que los fanáticos han apreciado durante muchos años. Debbie tenía apenas 15 años cuando Danny se le acercó por primera vez, y en ese momento, ella no estaba en una relación con él. Jay, su hermano, era con quien ella salía en ese entonces. Ella era una porrista muy conocida en su comunidad, con varios admiradores. Desde el principio, era evidente que él estaba perdidamente enamorado de ella. Sin embargo, le tomó algo de tiempo ganarse su corazón. A Danny le tomó 3 años lograr su objetivo de convencer a Debbie de estar con él, según una declaración que publicó en Facebook en el año 2016. Como resultado de su perseverancia y paciencia, ella pronto también se enamoró de él. La pareja comenzó a salir, y después de algunos años, tomaron la decisión de casarse. La pareja contrajo matrimonio en el año 1978, y durante el transcurso de su matrimonio, han formado una familia amorosa y solidaria. Danny y Debbie tuvieron juntos 5 hijos, y todos son varones. Danny Jr., Jeremy, Brandon, Chris y Josh son los nombres de dichos hijos. La familia siempre ha sido muy unida, y Danny y Debbie siempre se han esforzado por brindarles a sus hijos un ambiente lleno de amor y cuidados. Cuando sus hijos llegaron a la adultez, finalmente comenzaron sus propias familias, y Danny y Debbie eventualmente se convirtieron en abuelos de sus nietos. Su familia se ha vuelto aún más cercana y numerosa como resultado del hecho de que ahora tienen 14 nietos. El tiempo que Danny y Debbie pasan con sus nietos es algo que ambos valoran profundamente, y Danny con frecuencia expresa cuánto disfruta ser abuelo. Según muchas personas, el matrimonio de Danny y Debbie se considera uno de los más exitosos en el mundo del espectáculo, el cual es conocido por ser difícil para las relaciones matrimoniales. El hecho de que hayan estado juntos por más de 4 décadas es bastante inusual entre las celebridades. Numerosos admiradores han encontrado su relación inspiradora debido al amor, la pasión y el compromiso que comparten el uno con el otro. El hecho de que Danny y Debbie hayan permanecido juntos a lo largo de los altibajos de la vida como celebridades demuestra que su relación se basa en el afecto genuino y en la consideración mutua. Danny está sumamente orgulloso de su familia, además de los logros que ha alcanzado en su vida profesional. El hecho de tener una familia tan grande y amorosa es algo por lo que frecuentemente expresa su gratitud, y los considera su mayor logro en toda su vida. Sus fanáticos continúan respetando la manera en que ha logrado mantener un equilibrio saludable entre su vida profesional y su vida familiar, asegurando que ambos aspectos de su existencia sean plenos y satisfactorios. Sin embargo, a pesar de que Danny y Debbie Osmond han tenido un matrimonio largo y feliz, también se han enfrentado a dificultades, dado que han estado en el centro de atención pública durante tanto tiempo y han tenido una carrera ocupada. Es posible que su relación haya sido puesta bajo presión. Con respecto a las tentaciones que vienen con la fama, especialmente cuando era más joven, Danny ha sido abierto y honesto al respecto. Estar rodeado de admiradoras hizo que la vida fuera difícil en algunas ocasiones. Esto se debía al hecho de que se convirtió en un ídolo adolescente a una edad temprana, lo cual resultó en recibir mucha atención de sus seguidores. Por otro lado, Danny está agradecido de haber podido permanecer fiel a su esposa y a sus ideales a pesar de las tentaciones que enfrentó. En una ocasión, expresó su gratitud por no haber participado en actividades inapropiadas y se consideró bastante afortunado por haber conocido a una gran mujer como Debbie en una etapa temprana de su vida.
Danny compartió algunas de sus reflexiones sobre cómo él y Debbie han logrado mantener la fortaleza de su matrimonio a lo largo de los años. Declaró que la gente frecuentemente le pregunta cuál es la clave de su matrimonio en una entrevista que dio para la edición de fin de semana del Mail en el año 2017. Añadió que el respeto mutuo que tienen el uno por el otro es un factor significativo en la longevidad de su relación. Al afirmar que jamás haría algo que pudiera dañar a Debbie, Danny está seguro de que ella siente lo mismo por él. Su satisfacción como pareja puede atribuirse, en gran medida, al respeto y comprensión mutuos que comparten. Según Danny, los factores más importantes que han contribuido al éxito de su matrimonio son el amor, el respeto y la devoción. Desde que se conocieron, él y Debbie han sido fieles el uno al otro, y el compromiso de Danny con mantener una relación cercana con su familia ha servido como una base sólida para su unión. Aunque esto no implica que no hayan atravesado momentos difíciles, sí indica que han podido superar tales desafíos con amor y respeto mutuo, a pesar de que Danny continuó con su brillante carrera en la música, la televisión y los espectáculos en Las Vegas. Sus admiradores siempre han notado que su esposa ha estado ausente del foco público. En la actualidad, Danny Osmond, quien tiene 66 años, ha sido sincero al respecto, reconociendo que su esposa Debbie prefiere mantenerse alejada del ojo público. En el año 2020, Danny publicó un emotivo mensaje en las redes sociales, en el que incluyó una hermosa fotografía de ambos y explicó por qué Debbie no aparece frecuentemente en público. Debbie Osmond, con quien Danny Osmond ha estado casado por más de 42 años, fue el tema central de una carta conmovedora que Danny compartió con sus seguidores. Según él, tomaron la decisión hace mucho tiempo de mantener su relación personal y su hogar alejados del escrutinio público, ya que valoran mucho su privacidad. El hecho de que Danny y Debbie hayan hecho esta declaración demuestra cuánto valoran su intimidad, particularmente en lo que respecta a su familia y su relación. Aunque Debbie ha decidido mantener un perfil bajo, ella y Danny han sido vistos juntos en público en algunas ocasiones a lo largo de su relación. Sin embargo, estos momentos, en comparación con las numerosas apariciones públicas de Danny, son bastante poco comunes. Debbie es una figura importante en la vida de su esposo, a pesar de que no recibe tanta atención como él, no solo en las entrevistas, sino también en las redes sociales. Danny siempre ha expresado una gran cantidad de cariño hacia ella. Sus expresiones de amor y respeto por Debbie son inconfundibles, y con frecuencia enfatiza la importancia de Debbie en su vida. Durante una entrevista con People en el año 2022, Danny expresó una actitud sincera acerca de su esposa, Debbie, diciendo que ella le ha brindado un sentido de seguridad en su vida. Ella mantiene sus pies firmemente en la tierra. Según este comentario, Debbie es realmente importante para él, y desempeña un papel significativo en mantener el equilibrio en su vida. Danny, quien ha estado bajo los reflectores del público durante décadas y ha tenido que lidiar con las demandas de la fama, expresa su agradecimiento a Debbie por ser la fuerza que le ha ayudado a mantener su equilibrio en la vida. Ella ha sido una presencia constante en su vida, y con frecuencia discute cómo su apoyo le ha permitido mantener el equilibrio y centrar su atención en las cosas que realmente importan. A pesar de que el trabajo de Danny le ha otorgado notoriedad y fama en todo el mundo, nunca ha dejado de poner a su familia, y especialmente a Debbie, en la vanguardia de sus metas y prioridades. Su asociación ha soportado la prueba del tiempo porque está fundada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Danny y Debbie han demostrado que es posible disfrutar de una vida próspera y significativa bajo el foco público, mientras mantienen un vínculo fuerte y discreto tras bambalinas. Lo han logrado al tomar la decisión de mantener sus vidas personales en privado. El matrimonio duradero de la pareja y la forma en que preservan su privacidad han servido como modelo para muchos otros. El hecho de que Danny tenga un profundo respeto por Debbie demuestra cuánto ha valorado su asociación y lo importante que ha sido para él durante su viaje por la vida. Es muy evidente que Debbie juega un papel significativo tanto en la felicidad de Danny como en su carrera, a pesar de que no se le ve con frecuencia en público. Durante una entrevista en The Drew Barrymore Show, Danny Osmond habló sobre algunos de los momentos más desafiantes de su vida y carrera. También discutió cómo su esposa, Debbie, le ayudó a superar los años difíciles. Danny estaba pasando por un periodo complicado en su vida, ya que enfrentaba dificultades tanto en su vida profesional como personal. Por otro lado, a los 19 años, todo era difícil. Cuando Danny no sabía hacia dónde iba, buscó orientación de su buen amigo Michael Jackson. Jackson había logrado hacer la transición de ser una estrella infantil a una celebridad adulta,
a pesar de que también había sido una estrella infantil. Danny preguntó sobre las formas en que podía mejorar la calidad de su vida. Fue fácil entender el consejo de Michael Jackson: simplemente cambia tu nombre. En ese momento, Danny experimentó un punto de inflexión. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no fue fácil. Mientras atravesaba lo que Danny llama los años oscuros, experimentó con varios estilos. Incluso llegó a probar un peinado mullet, pero eso no le ayudó a recuperar su trabajo. Definió ese periodo de su vida como uno marcado por no saber qué hacer. Fue difícil para él encontrar el camino de regreso al éxito, y esto le hizo sentir como si estuviera perdido. Danny reconoce que la magnitud del sufrimiento que experimentó durante esos años fue tan grande que no le gustaría que le sucediera a nadie. Hubo un periodo en el que todo parecía difícil, y no sabía cómo mejorar la situación. Danny recurrió a formas inapropiadas para lidiar con sus emociones a fin de afrontar el estrés que estaba experimentando. Estaba intentando adormecer el dolor que sentía, pero, incluso en esos momentos difíciles, tenía a alguien a su lado que nunca se dio por vencido con él. Esa persona estuvo allí para él: Debbie, quien es su esposa. Debbie es la que Danny considera su salvadora durante esos tiempos difíciles. Gracias a su ayuda, Danny pudo reconstruir gradualmente su vida personal y profesional. El amor y compromiso que Debbie le mostró sirvieron como anclas que lo ayudaron a mantenerse anclado a la realidad. Aunque el camino hacia la recuperación no fue fácil, Danny pudo realizar cambios positivos en su vida de manera progresiva. A medida que su familia seguía creciendo, él experimentó una renovada sensación de optimismo. La historia de Danny sirve como un recordatorio de lo importante que puede ser el amor y el apoyo de aquellos que están más cerca de nosotros, especialmente durante los momentos más difíciles de nuestras vidas. Danny está agradecido por la ayuda que recibió de Debbie y también de su familia al mirar atrás. Él cree que su camino hacia la recuperación habría sido mucho más difícil si no hubiera contado con ellos. Es posible que haya atravesado algunos de los momentos más difíciles de su vida, pero con el amor y el apoyo de su esposa, pudo superar esos desafíos y finalmente lograr la felicidad y el éxito una vez más en su vida. Logro por persistencia. Danny Osmond, un artista estadounidense multifacético, ha ganado muchos premios importantes a lo largo de su carrera, que abarca más de 6 décadas. Desde la década de 1970, él y su hermana, Marie Osmond, ganaron el Premio de la Música Americana en 1976 en la categoría de Grupo de Country Favorito. En el campo de la televisión, Danny Osmond ha recibido numerosas nominaciones en los prestigiosos premios Emmy diurnos, en los años 2000 y 2001, sino también en su rol como presentador de televisión. En 2006, él y Marie Osmond ganaron el premio TV Land a Dueto de Hermanos Favorito, un testamento a la duradera popularidad del dúo de artistas en los corazones de las audiencias a través de las generaciones, también en la industria de la música y el cine. En 2003, Danny fue nominado al premio DVD Exclusive por No One Has to Be Alone en la película animada The Land Before Time 9, Journey to Big Water en la categoría de Mejor Canción Original, Mejor Intérprete Integral y Mejor Cantante. En el año 2013, fue nuevamente honrado como mejor cantante. Una de las victorias más memorables y sorprendentes de Danny fue en Dancing with the Stars en 2009. Ganó la 9ª temporada del programa, convirtiéndose en el ganador más viejo en ese momento. Esta victoria no solo demostró su serio espíritu competitivo, sino que también evidenció su perseverancia y deseo de conquistar a pesar de su larga carrera en la industria del entretenimiento. Desde la música y la televisión hasta las actuaciones en el escenario, los premios que Danny Osmond ha recibido son un testamento vivo de su incansable dedicación, talento eterno e influencia de gran alcance en la industria global del entretenimiento. Comenta a continuación para hacernos saber tu opinión. Gracias por ver el video. Deberías hacer clic en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla, así como darle like y suscribirte a este video si lo encuentras entretenido.